tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Isopofonia continúa. Esta vez seguimos con el marco de la Feria del Libro y tenemos como invitado a un amigo ya de tiempo, Hanrod Hisser, ¿no? Él es autor de literatura fantástica, de terror, de ciencia ficción, pero principalmente muy conocido por su saga Requiem, ¿no? Que tiene narración zombie, ¿no? De Requiem por Lima, Requiem por San Borja, Requiem por Lurín, Requiem por Tarma, y me dicen que ya se viene Requiem por Trujillo, ¿no? Entonces es como que probablemente la saga más popular, ¿no? De literatura zombie en el Perú, y obviamente vamos a hablar de ese tema acá. Muchas gracias por estar acá, Hans. Bienvenido a Isopofonia. No, muchas gracias a ti por invitarme. Sí, a ver, Requiem son cuatro novelas ahorita. Requiem por Lima, que lo saqué hace 11 años. El año pasado cumplió 10 años de publicación. Lo saqué inicialmente por Wattpad, ¿no? Que es esta plataforma WATTPAD, donde uno puede colgar cuentos y la gente lo puede comentar. Me lo había recomendado una escritora de Tacna, que firma como Aurora Seldon. Firmaba antes, porque ya hace tiempo que creo que no escribe nada. Y ella me recomendaba porque decía que era bien chévere para recibir críticas, porque cuando tú escribes tu cuento y se lo pasas a tus amigos, nadie te va a decir, oye, esto es una basura, pues. ¿No? Porque todos quieren seguir siendo tus amigos. Tu mamá, tus enamoradas, todos te van a decir que es lo máximo. Pero ella me decía, en Wattpad ahí sí la gente es brutalmente honesta, ¿no? Antes por lo menos, no sé cómo estará ahora. Entonces, para probarlo, empecé a escribir una novela de zombies, una historia de zombies, primero en Wattpad. Y yo antes había estado leyendo, antes de que hubieran blogs, había algo llamado journals, no sé si te acuerdas, live journals, donde la gente iba escribiendo lo que les pasaba en tiempo real. Entonces el 5 de agosto escribías lo que te había pasado el 5 de agosto, después el 6 de agosto si había escrito algo. Y había un montón de gente que usaba esas plataformas para escribir como una crónica de gente que estaba sobreviviendo a una epidemia zombie, como si, o sea, el 5 de agosto colgaba como si el 5 de agosto hubiera zombies, ¿no? Y después el 6 que se le había acabado la comida y tenía que salir. O sea, escribía como en tiempo real, ¿no? Entonces ahí eso a mí me había parecido bacán y traté de hacer eso en Wattpad, pero yo, o sea, a mí me gusta como que escribir bien, ser bien causal, o sea, que esto pasó por tal razón y esto pasó por tal otra razón. Entonces yo no podía desarrollar eso en un formato de journal, ¿no? Porque en el formato de journal tienes o sea, puedes escribir 3 párrafos por día, máximo, porque si no, como que Claro. no cuadra en el formato de un journal, ¿no? Que tú estás escribiendo, querido diario, pasó tal cosa. Entonces, me tiré más tiempo por día y eso, o sea, en el Wattpad salían como no sé cuántos capítulos, pero cuando lo pasé a Word, todo eso era 100 páginas, alrededor de 100 páginas. Y primero le pasé la voz a una editorial, que era una editorial independiente, si querían publicarlo y me dijeron, sí, claro, por supuesto. Y se los pasé en Word y me dijeron, sí, pero sabes que no funciona con capítulos tan chiquitos y tampoco funciona si lo ponemos todo como un solo texto de corrido. Entonces lo que hay que hacer es dividirlo, o sea, ellos me recomendaron, hay que dividirlo por día. Porque como la historia son 7 días que pasa un tipo en Lima infestado de zombies, me dijo ya que el primer capítulo sea el lunes, el segundo martes, miércoles, así hasta el domingo, ¿no? Y cuando lo dividí así, bueno, me hicieron dos comentarios. Ese y otro, que el personaje principal que narra todo en primera persona, él odia las Fuerzas Armadas, ¿no? Constantemente él anda rajando del ejército, de la marina. Entonces él me dijo, sería bueno que expliques por qué odia las Fuerzas Armadas. Entonces cuando lo dividí todo por días, habían un par de días en los cuales no pasaba mucho, porque el personaje se encierra en una casa y espera que una horda pase. Entonces, ahí lo metí como retrospectiva, como un flashback, que se acordaba de cuando el ejército lo abandonó a él con sus padres y por eso los padres, pierde a sus padres porque lo abandonaron. Entonces, por eso él odia al ejército. Y todo eso, esa editorial al final como que al final no lo quiso publicar y se lo llevé ya trabajado a Altazor, a la editorial independiente de Willy El Pozo. Y ellos sí estaban súper emocionados, ¿no? Porque ellos habían publicado terror, habían visto que el terror sí se vende muy bien en Lima, en el Perú en general. Te lo tomó, le hicimos una portada, yo le dije que yo iba a hacer la portada, entonces yo le encargué a un diseñador que conocía que hiciera una portada con una imagen que a mí se me había ocurrido y funcionó muy bien, se vendió muy muy bien, tuvimos reimpresiones, nos pedían colegios, nos pedían el libro para usarlo como plan lector. Entonces, hubo la expectativa de una segunda parte, porque la Requiem por Lima acaba con un final abierto.
¿no? Y eso lo había hecho a propósito porque toda la historia yo quería que sea una invitación a que el lector piense si estaba listo para una crisis como esa. Entonces una forma de dejar al lector pensando era dejar el final abierto, ¿no? Pero la gente me insistía, cuando iba a ferias en otras partes del Perú, me insistían, bueno, ¿y cuándo sale la continuación para saber qué pasa con el personaje? Entonces, eventualmente, como 2 años después, saqué Requiem por San Borja, que es una continuación, pero termina el arco. O sea, o sea, Requiem por Lima y Requiem por San Borja son un arco completo y ya acaba ahí. Y ese supuestamente ya era el final final. Y yo ya quería escribir sobre otros monstruos. Pero hubo tanta expectativa y Willy también me insistía, me decía, no, pero tienes que sacar una continuación más en otras ciudades del Perú. Me decía, tienes que, porque él es de Ayacucho, pues, ¿no? Tiene que haber un Requiem por Ayacucho, Requiem por Cusco, ahí leen un montón de terror. Eh, pero como todo el primer arco había transcurrido en Lima, y decía, ya, si vamos a hacer una serie de novelas, o sea, si esto va a ser una saga larga, no me puedo ir de Lima así tan alegremente si o sea, la lógica de la historia es Lima. Tiene que haber una transición. Entonces escribí Requiem por Lurín, que Lurín está pues al borde de Lima, pues, ¿no? Que es es el acto, es la transición, ¿no? Es como que ya está saliendo de la ciudad, ¿no? Y transcurre 10 años después, ¿no? Requiem por Lurín, y en realidad Requiem por Lurín era un libro bien grueso, ¿no? Salían más de 200, 300 páginas. Y ya habíamos tenido la experiencia con otro libro, que también lo saqué con Altazor, que había sido muy largo y que no se había vendido bien, ¿no? Y Uli me decía, ya ves, si es muy largo la gente no compra. Entonces el libro me recomendó dividirlo en dos, ¿no? Entonces lo dividimos en Requiem por Lurín, ¿no? Que transcurre en las afueras de Lima, y Requiem por Tarma, que es la continuación de esa historia, o sea, cierra ese arco, pero tiene muchas referencias a lo que está sucediendo en Tarma, que en la historia es donde se está generando una nueva, como una colonia, una comunidad de sobrevivientes que está funcionando, ¿no? Que es de donde vienen estos sobrevivientes a Lima, ¿no? A recoger cosas. Pero aparte ya empieza a introducir el conflicto entre distintas colonias de sobrevivientes. Entonces, eso, Requiem por Lulín y Requiem por Tarma eran otro arco, ¿no? Entonces, eso también muere ahí. Y con eso ya abro la puerta a contar ya historias de distintas partes del Perú, ¿no? Entonces, la siguiente, que ya la tengo escrita, ya la tienen en Altazor, lo están revisando, es Requiem por Trujillo, como dijiste, que es una historia que transcurre en Trujillo y que tiene 2 o 3 personajes que vienen de Requiem por Tarma, ¿no? Son sobrevivientes de esa trama. Algunos de los niños de la segunda, Claro, de la, de los sobrevivientes acá, estos chibolos que aparecen en Requiem por San Borja. claro, ese es, Sí, porque el personaje principal de Requiem por Lima me decían, bueno, ese será el eje, sí, ¿no? De toda la historia, de todas las sagas que vas a sacar. Pero ahí se vuelve menos interesante porque si el eje va a ser un personaje en especial, sí. necesariamente tú como lector sabes que ese personaje no puede morir, ¿no? Igual ya lo mataron, ¿no? Claro, pero lo mato Ya lo mataste. claro, entonces al propósito yo lo mato en la segunda novela, Sí. ¿no? Spoiler alert. Pero yo lo mato en la segunda novela para que quede en claro de que él no va a ser el eje, ¿no? Pero en la segunda novela él salva a unos niños. Claro. Entonces, el eje, o sea, el pivote de las historias van a ser estos niños, estos sobrevivientes, ¿no? Que son dos de Requiem por San Borja, que en Requiem por Lurín, que ya pasaron 10 años, ellos son parte de un grupo de siete jóvenes, ¿no? Que tienen una asignación, tienen una misión que cumplir. Entonces, en Requiem por Lurín y Tarma, o sea, en el 3 y el 4, yo desarrollo estos 7 personajes y 2 de ellos son los que se van al norte al final, o sea, pasan unos años y van a aparecer en Requiem por Trujillo, ¿no? El personaje principal de Requiem por Trujillo no son estos niños, pero ellos van a aparecer ahí porque son parte de la trama. Y ellos van a seguir hasta Piura, ¿no? Hasta Requiem por Piura. Y de ahí, ahora último estuve en Cusco y unos chicos me están insistiendo que tenía que escribir también sobre Requiem por Cusco, pues, ¿no? Eh, y con los mismos chicos les decía ya, pero ¿qué pasa en Cusco? O sea, en Cusco, ¿cómo podría ser? Estábamos conversando con ellos y ya tengo más o menos una idea de creo por dónde lo podemos llevar. Y serían otros 2 personajes de Requiem por Tarma que también sobrevivieron, que son los que terminan en Cusco, o sea, en el sur, ¿no? Sierra Sur, ¿no? Entonces, esos ya pronto los voy a escribir, ¿no? Pero primero tienen que salir Trujillo y Piura, que están ya listos, ¿no? Porque, hablando de esto, de que me dices a nivel nacional,
esto también, esta idea también fue publicada en este de Somos Zombies, ¿no? En Ujú. esta antología, ¿no? La cartografía de una infección a escala nacional, ¿no? ¿Cómo así surge esta idea? Porque invitaste a varios autores de literatura fantástica, de ciencia ficción, ¿no? Está Daniel Salvo, Isa Polín, estoy yo, eh, está también Daniel Collazos, Carlos Carrillo, ¿no? Liliana Flores, ¿no? Muchos autores y autoras de Perú. Esto nos, y muy aparte del éxito a nivel editorial de la saga Requiem, lo curioso es que no es un fenómeno aislado, ¿no? O sea, dentro del bestiario de lo fantástico en la literatura peruana, los zombies ocupan una buena cantidad de textos, ¿no? Ujú. Y no solo en Lima, ¿no? Porque por ejemplo, está Luisa Polín con su libro Epitafio, ¿no? Tiene varios libros, tiene Que reúne Hermanos, tiene tres hermanos, Epitafio, Epitafio y Testimonio, Testimonio. ¿no? Sí. Esa trilogía que la reúne en Epitafio, publicada por Pandemonium, ¿no? En el 2020, ¿no? Después está Chad Guamaní, ¿no? Con Historia de Guerrilla Z, Ujú. que también es Es de al Cusco, él es estilo de cusqueño. Max Brooks, ¿no? Ujú. Más o menos quiere imitar un poco ese estilo de Guerra Mundial Z. Y de ahí han salido, bueno, la mía que es La Vete Mi Muerte, que Ujú. es, digamos, la más subte y la más humorística, de algún modo, humor negro. Bueno, yo le llamo que es porno zombie, ¿no? De hecho, un poco, ya otra vez que estuvimos en ese conversatorio, esa la sacamos con Oren en el 2012. Y de ahí, lo que he leído, por ejemplo, en los últimos años, este año se ha presentado un libro de zombies en la Feria del Libro, hace unos días. Hay una obra de un autor, medio de temática juvenil, creo que lo ha publicado Papel de Viento, es una editorial de Trujillo. Después ha salido un libro también de otro autor que es, digamos, es limeño, pero publica acá en La Libertad, que es Charlie Becerra, que se llama, Claro. creo, no recuerdo cómo se llama, Park, algo así. Sí, no. No recuerdo el título, pero sé que es Parque, no sé qué Park, termina en Park, que también, ¿no? Aborda de zombies. Polar Eh, también tiene, pues, ¿no? Poldark, que tiene Tiene su saga ujú, Pandemia, ¿no? O sea, Pandemia Pandemia, Z. Z. Ujú. Digamos que ya, o sea, ha comenzado, nosotros de algún modo fuimos como que los que sacamos los primeros textos y de ahí de un momento a otro se ha extendido así Claro. como un reguero de pólvora, así, ¿no? Ya Sí, lo que pasa es que ha los salido, zombies ya estaban de moda, pues, ¿no? Entonces es ya, como que varios autores peruanos hemos, o que nos gusta, digamos, el subgénero de los zombies. Entonces hemos visto la oportunidad ¿cómo se llama? De aprovechar de aprovechar la oportunidad, ¿no? De escribir cosas. Pero aparte hay otra gente que más oportunista, ¿no? Como que escribe cualquier otra cosa y dijeron, los zombies están matando, entonces yo también saco mi vaina de los zombies, ¿no? sí, Entonces, este libro surgió porque Altazor había estado sacando unos libros muy buenos, recopilando, o sea, pidiéndole material a autores, ¿no? Que había hecho Pepe Donaire, ¿no? Que claro. ahora tiene su propia editorial que es Esto Maquinaciones. se venden marcianos, ¿no? Sean de Horrendos y Marcianos, fascinantes. Horrendos y Fascinantes Y de y Ultraviolento, ultraviolentos, exacto, ¿no? ultraviolentos. Entonces la dinámica que tenía Pepe Donaire, que él es un editor pues estilo antiguo, pues, ¿no? Entonces él decía, ya, vamos a Se vende marcianos, por ejemplo. No, se vende marcianos no es un ejemplo, pero órdenes fascinantes, por ejemplo, ¿no? Hizo una lista de monstruos y dijo, ya, este monstruo lo va a escribir, por ejemplo, yo había escrito zombies, entonces me dijo, ya, la historia de zombies en el Perú la vas a escribir tú. La historia de vampiros en el Perú la va a escribir tal pata. La historia de... O sea, hizo una lista de monstruos, ¿no? Que eran un montón, y cada uno se lo asignó a un autor que él consideraba que estaba al nivel del reto, ¿no? Entonces eso hizo con Horrendos y Fascinantes, con Se vende marcianos también lo hizo, y con Ultraviolento, ¿no? Entonces, eventualmente, como que Pepe Donaire se va a su propia editorial, él tiene su propia editorial que es Maquinaciones, ¿no? Entonces él empezó a sacar ya proyectos por su cuenta, entonces ya no estaba con tanto tiempo disponible para hacer eso para Willy, pues, ¿no? O si se habrán peleado, yo no sé, pero la cuestión es que ya no lo estaba haciendo. Entonces Willy me pasó la voz y me dijo, ya, mira, queremos que saques un recopilatorio de historias de zombies, escritos por autores que tú escojas, ¿no? Y lo sacamos así tipo horrendos y fascinantes, ¿no? Y dijimos, ya, pero que tenga un eje, algo que una todas las historias, para que no sea simplemente pedirles historias que me manden lo que sea y las ponemos, pues, ¿no? Entonces, entre los dos, entre Willy y yo, pensamos que sería chévere que sea una historia por cada departamento del Perú,
¿no? Entonces son 24 historias, cada una transcurre en un lugar distinto del Perú, cada historia está escrita por un escritor peruano o peruanista que tenga algo que ver con esa región, o sea, o que haya nacido ahí, o que viva ahí, o que haya vivido ahí una época, o que sus papás sean de ese lugar, ¿no? Entonces tú escribes sobre la libertad. Sobre Ah, Madre de tú Dios. sobre Madre de Dios. Claro. Yo he estudiado mucho el tema. Ah, El tema de la minería ilegal, esto. Por eso el bueno, cuento va por ese claro, lado un algunos poco, hacia el final ya tuvimos ¿no? que empezar a estirar el chicle porque Claro. no encontramos Sí, sí. Carlos Carrillo, por ejemplo, escribió sobre Sobre, Loreto, me parece, sobre Tarapoto, San Tarapoto, Martín. San Es que Martín. creo que él sí tiene familia. Claro, y él Tiene familia en tiene San familia Martín. Sí, lejana, en pero San él Martín. estirar un poco el chicle, ¿no? Sí, Pero hay otros que sí eran, ponte, Guamaní, es de Cusco, entonces lo escribió sobre claro, Cusco. claro. Alfredo, que estuvimos hablando hace un rato, el de Arequipa. Apolín, ¿no? De Apolín es de Huaraz. Huaraz. Apolín es de Huaraz, Claro. Charguamaní de Cusco. Claro, entonces Claro, empezamos a buscar distintos lugares y, ¿cómo se llama? Algunos lugares. Y aparte eran 24 regiones, más Callao, entonces eran 25, más uno más que transcurría en la base científica que tenemos en la Antártida, ¿no? Porque en la Antártida claro. tenemos un tramo que es del Perú, ¿no? Que es nuestra propiedad, ¿no? Nacional. Entonces ya hay una historia que transcurre ahí también. Entonces, fue bacán porque fuimos buscando gente, y si me faltaba empecé a preguntarle a las personas, oye, ¿conoces a alguien que escribe de zombies, que sea tal lugar? Conocí gente nueva también, que hay algún par que nos hemos hecho amigos a raíz de esto, ¿no? Y aparte lo bacán también fue que definimos reglas, ¿no? Porque los zombies, cualquiera que haya visto películas de zombies o haya leído novelas de zombies sabe que hay los zombies clásicos, ¿no? Claro, O sea, los zombies pre-George Romero, ¿no? claro. Que son zombies de la Es cultura vudú, pues, ¿no? Eso, que no son lo que nosotros escribimos. Pero aún así, cuando llamas a gente, oye, hay que escribir sobre zombies, busca en Wikipedia zombies y Zombie te sale, vudú. claro, te dice, oye, ya voy a escribir sobre los vudús. Y puta, odio esa vaina, ¿eh? Porque eso evidencia que no sabes de qué estás, o sea, que no sabes qué estamos hablando, ¿no? Sí. Entonces, un poco menos que les colgaba cuando sucedía eso. Pero bueno, la idea era escribir sobre zombies de George Romero, ¿no? Que sean Claro. lentos, que te contagias si te Y que mueres, si te coman muerden. cerebro, coman cerebro. No, Ok, pues, no, ¿no? eso es ya 80, eso es, ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando claro, los muertos vivientes, ¿no? los Los muertos, The Night of Living Dead? ¿Te acuerdas? claro, pero no, esos no son zombies técnicamente, esos son otra cosa. Pero entonces definimos las reglas Sí. y ya te tienes que adaptar. Entonces habían algunos autores entendían, ya bacán, entonces escribían su historia entendiendo eso, ¿no? Vallejo, ¿cómo se llama Luis Miguel Vallejo? Claro. Él no escribe zombies, o sea, él no escribe historias sobre zombies, pero cuando le definí las reglas, él entendió al toque, porque él escapó, ¿no? Y escribió una historia que cuadraba, ¿no? A pesar de que no es su género, no es su rollo, pero le escribió algo que cuadraba. Daniel Salvo también, ¿no? O sea, le escribió, puta, cuadró. Pero habían otros que se pusieron tercos, pues, ¿no? Y que no, tenían una idea súper original. ¿No? Decían, y si los zombies pudieran pensar qué astuto que soy, pues, ¿no? Sí, claro, en medio siglo que tenemos de historias de zombies, nunca a nadie se le ha ocurrido eso. No, o sea, la lógica del subgénero de zombies es que tiene una serie de reglas que te permiten, o sea, que como ya todos la conocemos, te permiten superar la etapa de la descripción del universo en el que estás, ¿no? Y eso a mí me parece que es lo más práctico y lo más útil del subgénero zombies. O sea, tú dices, voy a escribir una historia de zombies, y la gente automáticamente piensa, ya, ok, son una historia de estos muertos vivientes que se levantan, que caminan lento, que si te muerden te contagian, que de a uno, o sea, si te encuentras con uno no es amenaza, pero son un montón que se acumulan, ahí sí es amenaza. Entonces ya hay una serie de reglas que tú ya las conoces, o sea, un lector de terror ya las conoce. Entonces evitas perder el tiempo en explicar cuáles son las reglas de este universo literario, ¿no? Que es lo mismo que pasaba con las historias de vampiros antes, ¿no? Antes, o sea, post Bram Stoker, pre-Twilight, tú tenías que las historias de zombies tenían una serie de reglas, ¿no? Los vampiros no pueden salir las historias de vampiros tenían una serie de Bueno, reglas. ya te dan Rice. ¿Qué? Incluso Anne Rice, ¿no? No puede salir a la luz, no comen, no van al baño, son, ¿cómo se llama? Dramáticos, pero por una razón, porque han vivido mucho tiempo y han visto gente morir. Entonces hay una serie de reglas que, si tú las respetas, te ahorras un montón de esfuerzo en explicar cuáles son las reglas de ese universo, ¿no? Que en un mundo de fantasía, Harry Belaban, por ejemplo, escribe sobre eso, ¿no? Si tú escribes una historia de algo fantástico, ¿no? Porque el terror puede ser fantástico, o sea, estas cosas son fantásticas, ¿no? Los muertos no se levantan, los vampiros no existen, ¿no? Pero
cuando tú estás escribiendo algo que trascende la realidad, este, hay un periodo, o sea, tú para que el lector pueda digerir eso, tienes que pasar un periodo en el cual tú estás o sea, según Harry Belair por lo menos, tiene que haber un periodo en el cual tú estás en el mundo normal, ¿no? Y después hay un suceso que rompe la realidad en el cual ya tienes que empezar a explicar cuáles son las reglas de ese mundo, ¿no? Pero si ya tienes las reglas definidas, este, para mí me ahorras la molestia, ¿no? Entonces ya puedo pasar de frente a la acción, puedo empezar de frente a las relaciones entre los personajes, que es lo que a mí me interesa. Puedes pasar de frente a las reacciones de los personajes ante algo que ellos no prevían. Entonces, por lo menos a mí me permite ahorrarme un montón de tiempo, ¿no? Hay personas a las cuales les encanta, al contrario, ¿no? Iván Bolaños, por ejemplo, no sé si lo conoces, es un Claro. escritor de fantasía, y él le dedica, o sea, sus libros le dedican mucho tiempo a la descripción del mundo en el cual transcurren las cosas, porque eso es lo que a él le gusta inventar mundos nuevos, ¿no? A mí también me gusta inventar mundos nuevos, pero con reglas que ya son conocidas de tal manera que no tengo que estar perdiendo el tiempo en explicar eso. Ya me puedo dedicar a explicar que en mis historias hay, digamos, hay unas colonias de sobrevivientes que tienen tales relaciones. No lo digo, pero por ejemplo sugiero, por ejemplo, la colonia esta que describo en Tarma. Un amigo me dijo, oye, estás describiendo una sociedad comunista. No, le digo, no es comunista, es fascista, ¿no? O sea, lee bien, lee entre líneas, es una sociedad fascista completamente, ¿no? Pero no lo digo, o sea, no lo describo tal cual, ¿no? Entonces, me permite de frente entrar a describir este lugar con ciertas relaciones de ciertos personajes, de tal manera que el lector ya puede dedicarse a especular sobre eso, ¿no? Y sobre las nuevas armas que van inventando, ¿no? Las nuevas formas de matar zombies, las nuevas formas que tienen de sobrevivir a esta epidemia. Entonces, yo prefiero mucho más dedicarle la creatividad, la poca creatividad que tengo, a describir esto, o sea, nuevas formas en las cuales la gente está sobreviviendo a esta amenaza, que estarme dedicando a escribir pucha, Claro. un nuevo monstruo con nuevas reglas que la gente no conoce, etcétera, ¿no? Que a otros escritores le funciona muy bien, ¿no? A Lovecraft, por ejemplo, que estamos hablando antes de entrar. Claro. Lovecraft disfruta mucho dejándote en la expectativa o en la ignorancia, ¿no? O sea, Claro. te dice, pasó tal cosa y no te describe qué es lo que pasó, no te escribió las reglas, y tú te quedas especulando, ya, pero está hablando de qué está hablando este pata, pero lo escribe de cierta manera que funciona, ¿no? Entonces, claro, él disfruta eso, a mí no me funciona mucho eso, ¿no? ¿Eres Lovecraftiano o no eres de la iglesia así de Cthulhu? O sea, yo reconozco el talento de Lovecraft, que hace algo que a mí por lo menos me es imposible hacer, ¿no? Que es dejarte en el suspenso, ¿no? O en el misterio, dejar grandes espacios en blanco para que el lector mismo se imagine lo que ellos quieren. Eso es muy difícil de hacerlo bien, ¿no? Y yo he intentado escribir cuentos, todo, pero no me sale. Aparte, yo soy maniático de ir al fondo del tema, ¿no? Entonces, yo al contrario, yo no puedo esperar el momento o sea, en mis anotaciones, donde hago ya, entonces va a pasar tal cosa y tal otra y tal otra. Yo sé que hay un espacio en el cual voy a explicar qué es lo que realmente ha pasado, pero yo no puedo esperar ese momento, o sea, estoy desesperado en llegar a ese momento en el cual los personajes van a empezar a descubrir qué fue lo que realmente pasó. Ya. Entonces, al contrario, a mí me encanta revelar las cosas. No, para ser un escritor lovecraftiano tienes que saber ser más sutil ¿cómo se llama? Y jalar las riendas y no explicar, ¿no? A mí no, a mí me gusta al contrario, explicar las cosas así en demás. Y hablando de Lovecraft, viene el otro lado, que es Stephen King. Ujú. ¿Eres seguidor de Stephen King o eres de los que leen porque tienen que leerlo porque es parte de la obligación de hacer la tarea de todo escritor de terror? Claro, o sea, a mí me parece que Stephen King entiende muy bien el género de terror, ¿no? Porque él ha escrito este libro, La danza de lo macabro, que es una serie de estudios, de ensayos, vendrían a ser, sobre el género de terror, ¿no? ¿Qué da miedo? ¿Por qué vas al cine de terror si vas a sufrir? ¿No? O sea, él entiende muy bien la psicología del tema, ¿no? Pero su estilo narrativo a mí no me gusta, ¿no? O sea, no es que esté mal, ¿no? Está chévere, es capo el tipo, es muy buen escritor. Pero a mí no me gusta justamente el hecho de que no vaya al fondo del tema, ¿no? No termine de Ah, decirte las perfecto. cosas, ¿no? Por Ya. ejemplo, en It, ¿no? Spoiler alert, al final no te explica. O sea, que el monstruo de dónde ha salido. No te explica si es extraterrestre, si es un gnomo, si es un duende, si es un fantasma, qué cosa, qué onda, si es un humano que obtuvo poderes. Al final, o un demonio.
al final tú no sabes qué es lo que ha pasado. Y a Stephen King no le interesa explicártelo, ¿no? Porque para él es más importante las relaciones entre los personajes, la vaina introspectiva, ¿no? Te cuenta el fondo del asunto, lo que están pensando, todo eso. Para él eso es lo importante y hay lectores a los cuales eso es lo que le gusta, ¿no? Este, a mí eso me parece, o sea, para mí eso es algo un mal necesario. O sea, ir al fondo, por qué los personajes están haciendo las cosas. Para mí es parte de la maquinaria que tienes que meterlo, pero no es lo que a mí más me interesa, ¿no? A mí lo que más me interesa es la relación entre los personajes, o sea, cómo tal o cual personaje se relacionan, si pueden trabajar juntos, si no pueden trabajar juntos, cómo eventualmente se van a pelear y cómo eso qué va a pasar después, las discusiones entre personajes de distintos ámbitos, o cuando funciona, ¿no? Cuando tú tienes un equipo sobreviviente. Para eso las historias son muy buenas, porque son personas que terminaron encerrados en una casa, y uno es contador, el otro es abogado, el otro es policía, bombero, no sé, y tienen que entre ellos interrelacionarse para poder sobrevivir, ¿no? O, si no, depender todos de un personaje que es el que sí sabe cómo funcionan las cosas, qué es lo que hay que hacer. Entonces, eso quizás vaya a generar, Max Brooks en eso también es muy bueno, ¿no? O sea, que en el mundo moderno actual, tú tienes por ejemplo, tiene un capítulo en el cual hay una abogada que es muy exitosa, pero en el mundo con zombies no es nadie, porque un abogado no sirve, pues, en el momento de la acción que está rodeada por zombies, la abogada no sabe disparar, no sabe arreglar motores, no sabe curar, no sabe nada, no sirve la tipa. Entonces la tenían limpiando baños, ¿no? Y ella, no, hay un capítulo donde te cuentan eso, ¿no? Y ella se siente horrible, pues está totalmente menospreciada. Y dice, pero ustedes saben quién soy yo. No me importa quién eres tú. O sea, si no sabes hacer lo que necesitamos, ahí quédate limpiando baño, ¿no? Entonces, esa clase de cosas son las que a mí más me interesan contar, ¿no? Claro. Y Stephen King no es muy bueno para eso, ¿no? Una vez Pepe Donaire estaba haciendo una recopilación de cuentos, o sea, escritores peruanos sobre Stephen King, o sea, con temática Stephen King, ¿no? Porque hay un rumor de que Stephen King iba a venir a una, A una a una FIL. feria del libro, no Ya. la FIL, sino una ¿No? feria del libro de Huancayo. No era la FIL en Lima, era la FIL en Ayacucho o en Huaraz, no sé, hay una leyenda urbana. Entonces supuestamente iba a ser un libro que iba a girar alrededor de eso. Y a Pepe yo le decía, pero a mí no me gusta Stephen King. No, escribe lo que sea. Y le decía, ¿por qué? ¿No? Porque no me gusta. Entonces escribí una historia en la que había ¿cómo se llama? Había un asesinato y había un ingeniero, porque para esas convocatorias que hubieron a partir de este momento, yo tenía un personaje que siempre volví a usar, que era un ingeniero, y él soluciona el asesinato sin salir del bar donde él estaba. Y cuando se le acercan y le dicen, ya, ¿y cómo supiste que había sido ella? Y tenía que ver con Stephen King, o sea, era como una convención de Stephen King donde el ingeniero decía que a él no le gustaba Stephen King porque Stephen King no explicaba las soluciones de las cosas, Claro. ¿no? Él explicaba otro tipo de cosas. Y cuando al final le dicen, ¿y cómo supiste que era ella? Fin. ¿No? No explicaba cómo él supo que había sido, ¿no? Eh, Intertextual, claro, ahí. no, justamente intertextual, ¿no? Pero, Claro. no sé, a mí Max Brooks me gusta más como escritor de terror, porque me parece que lleva las cosas por ese lado del que estamos hablando, ¿no? Lleva más a la relación entre los personajes o los traumas que le causan los personajes, ver que otro está haciendo algo. Eso a mí me interesa más, ¿no? Claro. Y justo hablando de terror y lo que me decías del tema de la abogada, de que de algún modo ese tipo de gente por ahí que no serviría en una epidemia zombie. eh, Recuerdo que hace unos años uno de mis estudiantes te hicieron una entrevista me acuerdo muy bacán, que está ahí colgada en el canal, y uno de ellos te hizo una pregunta que me pareció que me gustaría repetir de acá Mm. porque quisiera escuchar esa respuesta también, que es, si tú eres un escritor sobre zombies, quiere decir que debes tener un kit Mm. contra zombies ante una eventual epidemia zombie. ¿Tienes algo parecido a eso? O sea, ¿has pensado en algún momento en esa posibilidad? Ya no solamente como escritor o como ficcionador, sino como una cuestión real, no sé, en la pandemia, en el 2020, en algún Claro. momento se te ocurrió decir que
la vacuna iba a terminar, no sé, uno ve muchas películas, Black Ujú. Mirror, no sé, muchas series, y dice, creo que algo se puede descontrolar, la primera dosis, la Claro, segunda, y ella estaba pensando en qué dosis nos volvemos zombies todos, claro. y se cumplen, a ver qué teorías van. eh, eh, a mí me han dicho, es algo muy obvio, que yo no sobreviviría ni cagando a una apocalipsis zombie, pero ¿tienes algún modo, algún grupo, algo, alguien, algún grupo élite? No sé. A ver, o sea, yo no creo en los zombies, yo no creo en nada, yo no creo en fantasmas, yo no creo en vampiros, nada de nada. A mí me entrevistó Choi, ¿cómo se llama el que tiene un programa de Ah, radio? Anthony Choi. Anthony Choi. A mí me ha entrevistado 2 veces Anthony Choi y siempre me ha tratado de sacar, pero ¿cómo es escribir sobre estas cosas si no crees en esas cosas? No, pues justamente, o sea, la única manera de hacerlo interesante es que no creas en esas cosas, ¿no? Porque Pero bueno, ok, la cuestión es que no creo en los zombies. Yo no creo que vaya a suceder nunca nada parecido. No creo que los muertos nunca se vayan a levantar. No soy creyente de eso, ¿no? Yo creo en los seres humanos, ¿no? O sea, si me dices, no crees en fantasmas, entonces, a ver, vamos a la casa encantada de acá a la vuelta. No voy. Porque yo en lo que confío son en los seres humanos, ¿no? Que en su desesperación por hacerme creer en fantasmas van a hacer, no sé, Claro. van a hacer algo, ¿no? Para sorprenderme, van a querer asustar, me van a empujar en las escaleras y algo va a pasar. Así que yo no voy a aceptar esa invitación porque no creo en la persona que me está invitando, ¿ya? Pero el, yo lo que sí creo es que los zombies son una metáfora de las crisis que suceden en la sociedad y que pudimos haber previsto, ¿no? Porque la típica historia de zombie es que vemos por la ventana, pasa un zombie y no hacemos nada al respecto. Y decimos, no, vamos a seguir conversando, porque es un zombie, ¿qué va a pasar? Y de ahí vemos dos, tres, cuatro, hasta que es una horda de zombies que están a tu vuelta y ya es demasiado tarde, te atraparon, te mataron, ¿no? Y te rompen la puerta y se meten. Entonces, si los zombies, si nos hubiéramos tomado la amenaza de los zombies seriamente, cuando era solamente uno o dos zombies, no hubiera terminado en una crisis mundial, ¿no? Pero nunca, el ser humano no funciona así, pues, ¿no? La crisis del cambio climático, por ejemplo, si lo hubiéramos previsto en los 70s, no estaríamos ahorita con calentamiento global, no estaríamos ahorita con una serie de problemas, ¿cómo se llama?, ambientales, ¿no? El tema de las extorsiones a nivel nacional, los extorsionadores, las mafias que tenemos ahorita, si lo hubiéramos tomado en serio hace 10 años cuando sucedía en Trujillo, no estaría ahorita sucediendo a nivel nacional, ¿no? Si nos hubiéramos tomado en serio el tema de la minería ilegal cuando Urresti era ministro y él nos advertía de eso, ahorita no tendríamos unas mafias tomando el control del gobierno, básicamente, ¿no? Porque tienen gente introducida dentro del gobierno. Entonces, los zombies son una muy buena metáfora de eso, de cómo aparece un problema, no nos lo tomamos en serio y se sale de control después, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí tengo en mi casa un kit en caso de un terremoto, que es una probabilidad, o sea, hay altas probabilidades que suceda eso en Lima. En el caso de que entren a mi casa a robar, yo sé, o sea, tengo un protocolo mental de qué es lo que voy a hacer, porque tengo hijos pequeños, entonces a mis hijos ya les he dicho qué es lo que tienen que hacer si alguien rompe la puerta y se mete a robar, ¿no? Porque tengo una amiga a la cual se han metido a su casa a robar y a la familia, a toda la amarraron y la tiraron a la tina junta, una encima de la otra. Entonces, para poder robar tranquilos la casa. Entonces, yo ya tengo más o menos pensado qué hacer en esos casos, porque eso sí son cosas que suceden, ¿no? Entonces, para eso sí hay que estar preparado, ¿no? Yo soy dirigente scout en los scouts, entonces, yo a los scouts siempre le cuento una historia de un jefe indio en Estados Unidos que vive en un pueblo, bueno, vive con tipis, pues, ¿no? Así en la pradera, ¿no? De los Estados Unidos, antes de que llegaran los europeos. Y de repente hubo una manada de bisontes que se le viene encima y va a arrasar con la aldea, o sea, los van a matar a todos. Y este señor, un jefe indio viejo, ¿no? Se sube a su caballo y cabalga directamente hacia el bisonte que va más adelante de todos, ¿no? Porque siempre hay uno que está un poquito más adelante. Y cabalga hacia ese bisonte y ese con su lanza lo empieza a empujar hacia un costado. Y ese primer bisonte se va hacia la derecha y todos los demás siguen a ese bisonte y se van a la derecha y así evita que aplasten la aldea y salva a los niños, a todas las familias que estaban ahí. Y cuando regresa, el guerrero más fuerte de la aldea, le dice, oh, eres lo máximo. Solo tú que eres tan inteligente y tan sabio, en ese momento pudiste haber pensado una solución. Y el jefe indio agarra y le mete una cachetada y ¡pah! ¡Imbécil! ¿Tú crees que en esos 5 o 10 segundos se me va a ocurrir la solución? No, en ese momento ya es demasiado tarde.
Los jefes indios de distintas aldeas, por años hemos estado pensando qué haríamos si sucede eso. Hemos estado discutiendo, y si haces esto, y si haces tal otro, tal cosa, no, esto no funcionaría. Y después de años de estar discutiendo, hemos llegado a la conclusión de que si sucedía eso, si una manada de bisontes se nos venía encima, tienes que ir con el bisonte que está más adelante y a ese empujarlo hacia un costado y va a hacer que todos se vayan hacia ese lado, ¿no? En ese momento es demasiado tarde, pues, o sea, si, tú tienes que pensar, adelantarte a la crisis, ¿no? Y en Lima tú vives, bueno, acá también, ¿no? Tú vives con crisis que suceden, ¿no? Y que pueden suceder, entonces tienes que estar adelantándote a las cosas, ¿no? El Congreso y la municipalidad está lleno de zombies en la actualidad, bajo esa metáfora que has dicho. La presidencia de la República está plagada de O sea, el zombies. Congreso a mí me parece que es la evidencia máxima de que siempre se puede estar peor, ¿no? Porque cuando yo estaba en la universidad, en el 95, 96, teníamos un Congreso que hoy sería de lujo en comparación a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Están con sus ideas, estaban. Que sus ideas sacaba adelante proyectos, o sea, proyectos de ley. Si tú ves los proyectos de ley que sacaba sus ideas, no eran malos. O sea, claro, ella era un show, pues, ¿no? Andante, pero los proyectos de ley que ella sacaba a favor del agro, ¿no? Sacó leyes que no eran malas. O sea, si tú las analizas, eran Creo que sacó una ley a favor de la población trans. O sea, también, como 30 años antes de que se pongan esos debates claro, sobre el tapete. se adelantó su época, porque no Claro, era una sí, mala ley. Ella entró por el partido MIA, ¿no? Que era el Movimiento Agrario, claro. Independiente Agrario, que se llama. Mostraba el 13 en su nalga. Claro. Yo tengo un tío que estaba en ese partido, era militante de ese partido, y se quedó ayudando, digamos, a los que entraron de ese partido. Y él me contaba, no, vamos a sacar una ley con tal cosa. La veíamos y era bastante decente, ¿no? Y tú la ves, o sea, en comparación a las porquerías que presentan hoy en Sí, día, sí. eran buenas cosas, Con ¿no? lo que han hecho con el cine peruano. Claro, pero o sea, pero la gente en esa época ya sentía de que "Puh, era lo peor, ¿cómo es posible? Lo peor que hemos podido elegir este". Y constantemente hemos elegido cada vez, o sea, cada vez hemos estado peor, ¿no? Entonces nosotros los peruanos tenemos que o sea, tenemos que tomar conciencia de que siempre se puede estar peor. Ya o sea, después de Ollanta hemos tenido, Ollantaytamala hemos tenido a, ¿cómo se A llama? PPK, A ¿no? PPK y después hemos tenido a Pedro Castillo, que no sabía ni conjugar verbos. No, pero entre PPK y Pedro Castillo han habido ¿cuántos? Hasta Meche Arauz ha estado, creo, ¿no? Mechara fue presidenta 5 No, sí, minutos, una creo, ¿no? cosa, o sea, hemos tenido como cinco personajes ahí antes, ¿no? Sí. Gente, porque de ahí ha habido, de ahí siguió Vizcarra, de ahí Sagasti. siguió, no, pero Bueno, antes Merino, ¿no? Merino, Vizcarra, Meche Arauz, Merino, Merino, Sagasti. Sagasti, o sea, ¿qué fue? En plena pandemia hubo como 3, 4 presidentes en un año, en todo solo el pues. 2020, creo, ¿no? Claro, y nosotros tenemos que O entender sea, que desde González Prada estamos con el rollo de que ya, que se vayan todos. Ya, esto es lo que pasa, pues cuando estamos constantemente pensando cada 5 años que se vayan todos, en vez de estar identificando en el grano cuáles son buenos y apostar por aquellos únicos que uno considera que sí está haciendo bien su trabajo, ¿no? En vez de estar cada 5 años, no puede ser que cada 5 años elijamos a totalmente desconocidos, que es un tiro al aire, para saber si sabe Dios, tendrán el talento, la experiencia, el conocimiento para hacer su trabajo bien. Pero, Así es como, eso pero, es lo que pero- pasa. pero también siento que es como lo que acabas la metáfora del búfalo, que dice, creo que de algún modo el fujimorismo termina empujando a mucha gente que no quiere esa miasma a eso, ¿no? O sea, ya Pero, porque ya es pero te guste mucho, o ¿no? no, y es lo que dice Carlos Álvarez siempre, hay una base sólida de Fujimorismo. O sea, hay un porcentaje de la población peruana que es fujimorista, pues. Entonces, y así como hay un porcentaje de la población que es comunista también, ¿no? Que es comunista, todo. Entonces, tú no puedes salir a decir, ya, la solución es que estos desaparezcan. Claro, yo también conozco gente que te dice, ya, entonces la solución es hacer ilegal ser socialista, por ejemplo, ¿no? Esa no es la solución, porque hay un porcentaje de la población peruana que es socialista, pues. Y hay otro porcentaje que es fujimorista. Y hay otro porcentaje que es, no sé, pues, vizcarrista. Entonces, la solución no es estar tachando porcentajes de la población, porque esos son los que después están insatisfechos, generan ciertas protestas sociales. Y así es la vida en democracia. Pues. En la democracia es aceptar que hay distintos grupos, ¿no? Que tienen que convivir. O sea, la política es el acto humano en el cual limamos nuestras asperezas. Y lo primero que hay que hacer es aceptar que no todos tenemos las mismas orientaciones, no todos tenemos las mismas ideologías, ¿no? Lo que tenemos que aprender es a convivir, ¿no? Con distintas formas de pensar, ¿no?
Y aceptar, pues, ¿no? Que tal persona es tal cosa, tal otra persona es tal cosa, y podemos conversar como personas civilizadas, ¿no? ¿Cuánto faltará para eso en el Perú? ¿Cuántos siglos para Pero eso? eso es lo que tenemos que enseñar, pues, ¿no? Educar en democracia es eso, ¿no? Y parte del problema es que los colegios han bajado el curso de cívica, ¿no? O sea, en los colegios públicos no hay curso de cívica. ¿Qué esperabas entonces? O sea, después de 20 años de eso, ¿qué esperabas? ¿Que la gente iba a ser más democrática? No, pues. Si no estás enseñando las bases de la democracia, cómo es, los símbolos patrios, qué cosa, cuáles son las reglas de vivir en un país, este, ¿qué esperabas? Claro, obviamente que la gente va a solucionar sus problemas a punta de violencia, haciendo marchas, ¿no? O sea, si uno se pone conspiranoico, podría decir que eso tenía, o sea, había una intención detrás de eliminar el curso cívica, ¿no? Pero necesitamos urgentemente educar en democracia a la gente, pero en democracia de verdad, ¿no? A enseñar a tolerarse a la gente, ¿no? Y saber cuándo no tolerar también, ¿no? Saber cuándo o sea, reconocer posiciones que no son aceptables, ¿no? También es parte de la chamba, ¿no? Sí. Mira, la conversa se nos ha quedado muy corta. Hans, tenemos tanto para hablar de diferentes temas usando las metáforas de los zombies para tanto, para todo. Realmente ha sido un placer acá estar hablando de literatura, de libros, de autores y nada. Siempre estás invitado acá, Hans. Gracias por Gracias. estar viniendo acá a Isopofonia. Y ya saben, síganos todas las semanas, tenemos un nuevo programa. Ahí estamos.